Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues ya estamos nuevamente en una charla más, una conversación de vida más. Ahora toca el turno a la maestra Miriam Aurora Ríos Ayer. Con ella ya hemos platicado, ya hemos tenido por ahí algún video en el canal donde hemos ya compartido alguna charla. Me ha tocado también verla en algunas conferencias que nos ha citado cuando tenemos reuniones de psicólogos del sector salud en la ciudad de Oaxaca. Ella está en el hospital Aurelio Valdivieso, allá igual en la ciudad, y pues bueno, nos comparte su experiencia en estos talleres, en estas conferencias que hemos tenido con ella, y hoy pues mostrando una parte diferente, ¿no? Con algunas preguntas por acá que hemos elaborado para nuestros invitados, para todos nuestros entrevistados, conociendo un poquito más, ¿no? Aurora tiene pues muchas personas que la siguen, muchas personas con las que ha trabajado, y esperemos que estas personas que hoy o en algún momento que se hayan dado el espacio para poder ver el video, pues conozcan un poquito más, ¿no? Nadie mejor que ustedes saben, ¿no? Sobre todo los que son familiares, amigos más apegados, saben cuál es la historia de Aurora. Y bueno, tal vez aquí surja algo que ustedes todavía, esa piecita que falta en algún rompecabezas, ¿no? Sus alumnos, ¿no? Si algún usuario de sus servicios también está viendo, creo que conocer un poquito más acerca de las personas con las que estamos trabajando, nos ayuda a veces a conectar, ¿no? Porque todos tenemos una grata historia, y en estas entrevistas que hemos tenido pues nos hemos dado cuenta, ¿no? Esos puntos de partida que los han llevado a este maravilloso mundo que es la psicología. Así que conozcamos la historia de Aurora. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buen día para todos. Espero, como siempre, que se encuentren muy, muy bien. Y bueno, el día de hoy, ¿no? Tenemos el gusto de continuar con estas charlas, estas charlas que buscan conocer historias, conocer todo lo que hay detrás de los profesionistas con los que hemos tenido la oportunidad de platicar, y que usted que nos está viendo, pues también tal vez conoce a muchos de los que están acá, pero a veces hay cuestiones que no conocemos su historia detrás de, ¿no? De repente eh, hemos caído en esa parte también, ¿no? Es que son psicólogos y parece que no tienen derecho a divertirse, no tienen derecho a enojarse, a sentir emociones, ¿no? Y bueno, vamos construyendo. El día de hoy tengo el gusto de estar con Miriam Ríos, ¿no? Ella, pues yo primero que nada, Miriam, te agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo tu tiempo. Sé que tienes una agenda muy, muy apretada, pero te agradezco bastante, bastante el que nos hayas dado este chance de compartir y de conocer un poco más de ti. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Enrique, buenas tardes. Pues ya listísima para la entrevista. Muchas gracias por haberme considerado en todos tus proyectos que has programado y que has hecho. Y bueno, también un gusto poder compartir este espacio. Me parece que es una propuesta que hace que nos acerquemos un poco más también a las personas, ¿no? A nuestros alumnos, a nuestras alumnas, que conozcan un poco más acerca de quiénes están frente a su clase, quién es a lo mejor la persona que les ofrece este proceso de psicoterapia, de quienes están también a lo mejor brindándoles una charla, ¿no? Y que, bueno, podamos también comprender a partir de nuestras propias historias también el momento en el que nos encontramos ahora y lo que podemos compartir también con las personas. Sí, antes que nada, déjame darte el crédito, porque precisamente a mí me gusta mucho hacer ese tipo de videos, pero aunque venía dándose la forma de en qué iniciar como la próxima temporada en el canal, gracias a una invitación que me hizo Miriam a una participación en una de sus clases de docencia, pues fue que pudimos como decir, esto es lo que queremos hacer, ¿no? Esto es lo que queremos construir. Así que, Miriam, pues esto también es parte del haber interactuado, del haber convivido contigo, y de lo que siempre digo, ¿no? De platicar con las personas, interactuar con las personas, siempre nos va a dejar algo. Y esto también es una extensión
de haber compartido contigo, ¿no? De haber, de que me hayas invitado y pues obviamente te doy el crédito también, ¿no? En esta parte y obviamente si alguien se pregunta de dónde salió esta idea, precisamente salió de aquí, de las actividades que hemos creado contigo, Miriam. Así que muchísimas gracias también por habernos permitido colaborar contigo en esto. Y sí, estas historias que hay detrás, ¿no? Y va a ser muy interesante conocer tu historia. Tú eres muy conocida a nivel, pues prácticamente, yo imagino nacional también, porque he visto que tienes algunas actividades, pero te conocemos porque te hemos encontrado en diversos momentos a nivel estatal, sobre todo en el área de salud. Y no sé cuántos, ya para mí va a ser la primera vez que te escuché, pero no sé cuántos conocen esta historia, ¿no? Esta historia que tiene que ver con Miriam y la psicología, ¿no? Es decir, ¿cuál es tu historia con la psicología, ¿no? Porque de repente la pregunta de primer semestre es, ¿por qué estás estudiando psicología? ¿No? Y de repente, pues ahí vamos dando nuestras respuestas, pero ¿cuál es la tuya específicamente? ¿Nos podrías compartir cómo es que la psicología y tú se cruzan? Mira, bueno, antes que nada, sí, tú me haces el comentario de la cuestión de las clases. Es un ejercicio que yo creo que también va mucho con esta filosofía, ¿no? O estas propuestas que cada quien va haciendo también en el transcurso de su proceso, ¿no? Dentro del ejercicio profesional y en este caso, bueno, de la psicología. Algo que he cultivado durante los últimos años, sobre todo en la parte de docencia, es precisamente que tanto las personas que están en el aula, ¿no? Como las personas que están ya afuera, que son profesionales, que tienen la experiencia, puedan compartir experiencias, puedan compartir su conocimiento, puedan ayudarle, también apoyarle a estos chicos y chicas que están en formación y así crecemos, ¿no? O sea, crecemos en red, crecemos en colaboración y es precisamente esta forma de irnos también procurando, ¿no? Hacer nuestras redes de apoyo y poder fortalecernos más adelante. Varias de las personas que han estado en aula conmigo, ya sea en posgrado o en licenciatura, en diversas circunstancias, saben que, bueno, es una manera en la cual es un estilo de trabajo en el que, así como fuiste tú invitada en esa ocasión, varias personas también han sido invitadas a la clase. Bueno, es el ejercicio que vamos creando y que, bueno, también es muy útil, ¿no? Tanto para quienes están en esta formación como para quienes ya estamos en el otro espacio, ¿no? Ya en el marco laboral. Bueno, y tú preguntabas esta historia con la psicología y fíjate que como comentabas también, no siempre a lo mejor conocemos la historia de las personas que están, ¿no? En mi caso, por ejemplo, con la psicología, yo no era mi primera elección de carrera, ¿no? En mi primera elección de carrera fue filosofía. Después, mi segunda elección de carrera, literatura hispanoamericana. Y entonces yo empiezo como a investigar qué es lo que se puede hacer, dónde se puede estudiar, aquello que a mí me interesaba y me gustaba. Y bueno, en esos entonces había, aquí en Oaxaca no había tantas posibilidades como para poder estudiar algunas de las dos primeras. Y entonces yo salgo de la preparatoria y una de mis opciones se vuelve psicología. Hago el ingreso a la universidad de procedencia, que soy de la Mesoamericana, y ¿qué crees? No paso, bueno, no es que no se pase el psicométrico, sino que se identificaron algunas cuestiones ahí que a lo mejor no estaba yo tan decidida como a pertenecer a psicología. Y ya la psicóloga en su turno, ¿no? Que yo le agradezco mucho porque ella se convirtió en mi psicoterapeuta y en mi maestra también en algunos escenarios durante tiempo después. Bueno, ella platicó conmigo, ¿no? Y entonces, de alguna manera, entré como condicionada en ese sentido, pues, ¿no? O sea, de alguna manera iban a estar como vigilantes de que fuera la carrera, ¿no? Que yo estuviera como en el lugar adecuado y demás. Bueno, de ahí transcurrieron algunas cuestiones de escuela. Debo de confesar que quizás en la escuela no fui la de 10 y tampoco fui la de 9 siempre, pero sí me gustaba mucho lo que yo hacía, ¿no? Y sobre todo el poder conocer muchos aspectos, ¿no? De la conducta humana, que bueno, antes para mí a lo mejor eran como un tanto más enigmáticos. Comencé a enfocarme mucho también en áreas
es como el psicoanálisis, por ejemplo, dentro de las primeras, dentro de los primeros enfoques, de las primeras orientaciones que yo recuerdo, es irme por el psicoanálisis lacaniano, ¿no? Y así es como egreso de esta cuestión de la carrera. Mis prácticas yo las hice en Canica, entonces ahí también tuve otro acercamiento importante, ya con el contacto de trabajar directamente con niños y niñas. Y bueno, después de eso llega la parte del servicio social. Por algunas circunstancias, ¿no? En cuestiones de procesos también al interior de la Secretaría de Salud, sabemos que bueno, las plazas son por esa cuestión de sorteo y demás, ¿no? La persona que, bueno, de alguna forma había sido seleccionada para quedar en este espacio, ¿no? De la coordinación de la jurisdicción, al final decide que no es su lugar o no es como sí, lo que realmente esperaba para poder hacer el servicio social, y se le facilita otro espacio, y entonces ahí donde a mí me dan la oportunidad de poder llegar a oficinas de jurisdicción número 1. Y bueno, eso me cambió completamente la percepción de la psicología. Yo iba con perspectivas más a irme hacia recursos humanos, hacia lo laboral, y encontré un espacio, Enrique, donde integré todo. O sea, integré comunitaria, integré laboral, integré clínica, y donde yo decía, ¿por qué no entré a esta clase? ¿Por qué no profundicé un poco más sobre estos temas? Yo antes, de manera previa, te comparto que muchos años durante la preparatoria fui instructora de aeróbicos, de spinning, de zumba, entonces el llevar grupos ya estaba como un tanto más familiarizado para mí. Sin embargo, no es lo mismo llevar un grupo a través de un espejo, ¿no? O llevar el grupo a través de una rutina, a llevar un grupo ahora a través de hacer estrategias, ¿no? De poder brindar información, capacitación. Entonces, la primera vez sí te he de confesar también que me temblaron las piernas, ¿no? Del sentido de decir, bueno, estoy frente a un grupo de médicos, ¿no? Yo voy a capacitarles sobre temas y qué es lo que va a pasar. Afortunadamente, digo, tuve también esta gran oportunidad dentro de servicios de salud. La verdad es que desde el primer día, desde pasante, ¿no? Me brindaron muchísimas oportunidades, toda la cuestión de la formación, las personas que fueron mis jefes y mis jefas, ¿no? Muchas con las que ahora ya tengo una relación laboral, me dieron su apoyo, ¿no? Me brindaron capacitación, me dieron orientación. Yo nunca había hecho un programa operativo anual, ¿no? Y después también nunca había llevado la parte del presupuesto, hacer contabilizaciones, por ejemplo, para pago de viáticos, gasolina y cosas así, ¿no? Entonces, eso me abrió un mundo, ¿no? Muy diferente, poder integrar todas esas áreas, poder ampliar la cuestión de los servicios de psicología, que fue un proyecto con un jefe jurisdiccional que también estaba interesado en la salud mental, y entonces fue decir, bueno, vamos a incluir a los centros de salud del área metropolitana para que tengan psicología. Y es ahí donde, bueno, conforme pasaron los años, se pudieron ir acomodando las cosas, ¿no? Y acomodando también esas facilidades presupuestarias para que por lo menos en el área metropolitana tengamos ahorita servicio de psicología. Algo que también se agregó es que las psicólogas y los psicólogos que entraron a mi equipo, entraron de una manera con muchas ganas de trabajar, ¿no? Con poder hacer mucho por la cuestión de la población, y entonces armamos un muy bonito equipo de trabajo donde hacíamos ferias de la salud mental específicamente, donde incluíamos muchas capacitaciones al interior también de la jurisdicción, donde fuimos a otros estados a capacitarnos, porque cuando inicia el proyecto de los centros de atención primaria en adicciones, ahí me toca formar parte dentro de esos inicios, y poder tener esta experiencia de compartir con otras personas fuera del estado, también del área de psicología y de otras afines adicciones, es algo que también fue muy, muy, muy padre. Y eso también me fue ampliando mucho, como te comento, la perspectiva y viendo necesidades, ¿no? Y a partir de eso, bueno, ir viendo cuál es como aquello que yo quería estudiar y la formación que yo quería como elegir más adelante. Es decir, qué posgrado iba yo ¿cómo se llama?, a estudiar, ¿no? La Secretaría también, digo, afortunadamente me dio la oportunidad de estudiar muchos diplomados dentro de la misma. Entonces fue estar en jurisdicción 1 fue una experiencia padrísima para mí, de mucho crecimiento, y bueno, después me fui al Hospital Civil, donde estoy actualmente. Primero llegué como psicóloga adscrita, y bueno, en la actualidad soy la responsable del área.
también pasaron muchas cosas ahí muy, muy importantes. Mi regreso a la clínica fue otra cosa muy interesante. El regreso, la entrada o el ingreso a la docencia formal y también a la psicoterapia privada, creo que han sido como pasitos, ¿no? Y pasos muy, muy importantes que me han hecho seguirme enamorando de la psicología y de alguna manera compartir eso a través de las conferencias, los talleres, ¿no? Las clases que pueda haber en esta cuestión del estar en contacto con otras personas que escuchan lo que tú dices y que de alguna manera se llevan algo de aquello que tú puedes compartirles. Fíjate, te estoy escuchando y de repente me nace la duda, ¿no? O sea, ¿cómo das este brinco, o sea, de lo administrativo que platicabas de jurisdicción 1 a la parte clínica, como es el del hospital civil? ¿Es una decisión tuya donde tú dices, quiero seguir creciendo, ahora quiero explorar esta área? ¿O es una cuestión circunstancial? Uh-huh. Creo que algo que me ha caracterizado es esta habilidad de adaptación, ¿no? Entonces, creo que cuando estuve en jurisdicción era sí administrativo, pero también mucho de clínica, porque bueno, yo supervisaba, no tenía que tener en cuenta como muchas cosas operativas, no solamente en términos administrativos, para poder llevar a cabo muchas cuestiones. Sin embargo, bueno, como tal, tener intervenciones, ¿no? Atender personas, eran en muy pocas ocasiones y eran en casos muy, muy especiales. Era, por ejemplo, para hacer quizás autopsias psicológicas, que algo de lo que también se realizaba por ahí, algunas sensibilizaciones para procedimiento, pero casos muy, muy específicos, en realidad que eran como de intervención más clínica individual. Ya este brinco que tú dices, bueno, sí es de alguna manera administrativo circunstancial, ¿no? Porque cambia mi adscripción y entonces paso de estar en un área completamente administrativa y con algunas cuestiones comunitarias y clínicas, ¿no? Por el propio proceso de trabajo, a un área que es bastante más clínica, ¿no? Y en esta cuestión ya llevaba yo algunos elementos como cuestiones académicas, había yo terminado también el diplomado en tanatología, ya también había terminado la maestría en psicología organizacional, y un diplomado en administración de unidades de salud. Entonces, entre adicciones y lo que tenía de violencia, la verdad es que el conocer eso me abrió como muchas puertas también en el hospital, porque, bueno, aquí en cada unidad de alguna manera se operan las cosas de una manera distinta. Entonces, fue compartir también con la experiencia de las personas con las que yo llegué a trabajar ahora, y bueno, lo que yo también les pude colaborar para poder echar a andar un servicio de psicología que, fíjate, apenas se acababa de separar. Antes era servicio de psicología y salud mental y estaba dirigida por psiquiatría dentro del área de medicina interna. Y cuando yo llego, tenían 6 meses de ser completamente independientes en cuanto a servicio. Entonces, sí fue como también crecer junto con este servicio desde esos nuevos inicios. Y bueno, de la que fue mi jefa también, la colaboración que recibí por parte de ella y de las personas que integraban también el servicio. Y de ahí, con la información que yo llevaba, mucho empezaron también a llamarme para capacitación. Entonces yo entré a dar talleres, ¿no? Entré a dar conferencias dentro de la unidad, y eso me ayudó mucho a conocer al personal. A lo mejor habrá gente que sea el turno matutino, vespertino, nocturno, porque el hospital es inmenso, pero creo que tengo la fortuna de conocer a la mayoría de las personas en todo este tiempo, o sea, precisamente por el ejercicio de la capacitación, ¿no? Y yo tengo un detalle por ahí que de repente quizás no recuerdo el nombre, pero sí recuerdo a la persona. Entonces, muchas veces así como de saludos, buenos días, ¿no? Y sí, o sea, recuerdo a la persona, pero quizás no recuerdo la cuestión como del nombre. Entonces, a partir de ahí también empezó a suceder otra cosa importante, esta cuestión de la clínica, me llevó también a concluir la maestría en terapia familiar, y entonces, ¿qué otros diplomas por ahí? Me ayudaron como a integrar esta cuestión más propiamente del trabajo con las personas, y de ahí surgió mi inquietud, ¿no? Me invitaron a dar clases a la Nahua, que fue el primer lugar donde comencé a dar clases de manera formal. En uno de los eventos que realiza aquí el CECAT, Suayet, que tenía psicología en ese entonces, su primera generación, con ellos fui y me encontré a la coordinadora de la Universidad de Anáhuac, y entonces en ese momento me invita a darle clases ahí a la universidad,
Y bueno, yo acepto y entonces así como me empecé en la cuestión de la docencia, que bueno, sí, tenía el esquema de la capacitación y sí había hecho muchas cosas de ese lado, pero es una forma también distinta de irte formando en la parte ya propiamente de la docencia. Y junto con eso vino la inquietud también de empezar la clínica, ¿no? Ya de manera privada. Uno de mis compañeros del hospital, supongo que a lo mejor lo conoces, Carlos Lachi, él abre CAPE y entonces me invita a participar en CAPE. Muchos años estuve ahí con él, ¿no? Sin embargo, bueno, también en estas cuestiones de los espacios, ahí al lado de donde estábamos pusieron un local donde había mucho ruido, y entonces, bueno, yo decidí mejor ahora tener IPSICA, ¿no? Donde estoy ahorita, Servicios Psicológicos Integrales y Capacitación. En un primer momento, quien se asocia conmigo es el maestro Gabriel Pizarro Mayoral, y posteriormente se agrega la maestra Ivonne Santos Chiñas. Y a partir de ahí, bueno, integrarse como a generar algo también distinto a lo que ya lo que había yo hecho, pero algo muy curioso y muy peculiar y que es lo que como de lo que me comentaba Gabriel en algún momento, es integrar toda mi experiencia, ¿no? Porque eso me decía, bueno, a ver, todo lo que tú has hecho creo que es un momento importante como para poder integrar toda esa experiencia y bueno, y que podamos hacerlo en colaboración, ¿no? Entonces yo creo que eso de trabajar en colaboración, de trabajar en red, es algo que yo te comparto desde los inicios, ¿no? Yo lo he llevado a cabo, ¿no? Y es algo que me ha funcionado y que me ha hecho también ser muy congruente con la forma en la que yo trabajo. Es muy adaptable, ¿no? A esto ahorita que me estás platicando, como tienes muchas herramientas para poder adaptarte a los contextos. Me ganaste en una pregunta que te iba a hacer, porque precisamente iba para eso, ¿no? La de IPSICA, ¿no? O sea, me gustaría que nos platicaras, porque yo te veo en redes, te sigo en redes, tu página. Y redes es otro tema para mí, porque sí. En redes, por ejemplo, yo no había entrado, o sea, aunque tengo una persona específica para eso, ¿no? Tú llevas mucho más tiempo en redes que yo. Fue una cuestión que fue de pensarle, repensarle y entrarle, y las clases virtuales, entonces también fue un trabajo como muy personal conmigo y con la cámara, desde hace algunos meses, y que se enfatizó más con esta cuestión de la pandemia. Sí, entonces fíjate, ¿no? O sea, yo te veo en redes ahí y veo que IPSICA cada vez va avanzando, cada vez va creciendo. Ahorita más o menos platicabas como por dónde se fue el inicio. Entonces, sí me gusta, porque es algo tuyo, bueno, es algo que han construido entre varios compañeros y has ido creando redes. Y lo veo con mucha actividad, lo veo vigente, lo veo con temas pues muy importantes. Entonces, ¿nos podrías platicar un poquito acerca de IPSICA, ¿no? O sea, ¿cuál es el objetivo que tiene? Porque veo que tratan muchos temas muy diversos, muy integrales, que invitas de diferentes lados, estas redes que como tú mencionas. Entonces, ¿qué es IPSICA y cuál es como su sentido? Bueno, mira, cuando estaba yo en consultorio, ¿no? Muchas de colegas, ¿no? Empezaron a compartir espacio conmigo. Y son, qué curioso, ¿no? Son principalmente gente que ya había estado conmigo en jurisdicción. Y entonces así que empezó a fluir la parte también de la consulta, porque no siempre fluye de la misma manera para todas las personas. Sí. Y comenzamos a ver que podíamos trabajar de esa manera, ¿no? Algo que en algún momento también me comentó una jefa que tuve mucho tiempo y que admiro mucho y que es una gran amiga, que es la doctora Mónica García. Me decía que ella admiraba mi capacidad de liderazgo frente al área de psicología. Y en ese momento quizás a lo mejor no me la creí mucho, ¿no? Porque yo también creo que soy muy autoexigente conmigo en muchas cosas, pues, ¿no? Pero cuando yo empiezo a observar cómo las personas, y esa vez me lo compartió el maestro Gabriel, cómo las personas de alguna manera pueden coordinarse conmigo, ¿no? Porque al final de cuentas quienes coordinamos alguna área o estamos al frente, formamos parte de ese equipo, ¿no? Entonces, quienes se coordinaban conmigo, nos funcionaba la coordinación, ¿no? Nos funcionaba la colaboración. Entonces, el poner en práctica todos estos elementos, bueno, a lo mejor ya no iba a ser en un solo consultorio, pues, ¿no? Sino él me decía, creo que con lo que tú conoces, con lo que tú sabes, con la experiencia, me decía Gabriel, bueno, podemos hacer algo muy importante y hacerlo mucho más grande, así como tú me has comentado que en algún momento te gustaría hacerlo. Y entonces me puse a pensar y lo medité, creo que lo medité varios días, hasta que finalmente dije, ¿sabes qué? Tienes razón, ¿no? Tienes razón y voy a empezar como a nutrirme de esta red, ¿no? Como para ver
cuestión del estar en contacto, ¿no? Con tantas compañeras de diferentes áreas, pues era pensar hacer un centro que fuera sí de psicología, pero con muchas disciplinas, ¿no? Y que pudiéramos armar equipo a través de esas disciplinas. Si tú conoces, por ejemplo, la gente que está conmigo en IPSICA, son de diferentes áreas, ¿no? Y cada quien trabaja su área y forma parte de la red. Al final, quienes a lo mejor coordinamos, llevamos como esta parte administrativa de facilitarles también a ellos procesos para que vayan precisamente y puedan brindar sus servicios, ¿no? La idea es generar un espacio que sea confortable, un espacio que tenga toda la disposición para poder que nada más tú como terapeuta, tú llegues, des tu consulta y que de lo demás nos encarguemos las personas que estamos a cargo precisamente de esta cuestión operativa. No que sea también para las personas que asisten como pacientes, pues una experiencia agradable el ir a su sesión psicológica o psicoterapéutica y que se facilite la cuestión de procesos. Digo, también tuve la fortuna de encontrar en mi camino algunos alumnos y alumnas que están conmigo ahorita en IPSICA y que forman parte del proyecto y que han facilitado muchísimos procesos para que todo esto suceda. Entonces, no es solo Miriam Aurora sola, pues, ¿no? Es a lo que yo voy, sino es las personas que están en colaboración, ¿no? Y aunque a lo mejor mucho es que yo estoy un poco más en redes, ¿no? Hay otras personas que están conmigo también, precisamente en esta red, y impulsando a otras personas para que también se avienten a esta cuestión de la red, ¿no? En esta cuestión de pandemia, ¿no? Fue también como impulsar a muchas colaboradoras para decirnos, vamos a redes, hacemos videos, hacemos podcasts, vamos a dar conferencias virtuales, vamos a de alguna manera informar a las personas eso mismo que hacíamos antes, en la cuestión de ir a un espacio cerrado, de ir a lo mejor a alguna asociación, vamos a hacerlo desde redes, ¿no? Pero para poder llegar a invitarles también fue el proceso personal de decir, bueno, yo lo voy a ver bien, yo lo voy a hacer, voy a hablar frente a la cámara y vamos a llevar esto hacia las personas que están del otro lado, ¿no? Hay mucha gente que, digo, como tú has estado como ya con más familiaridad en esos tipos de procesos comunicacionales, y creo y fluyen, ¿no? Con mucha facilidad. En mi caso, bueno, todos sabemos que psicología se lleva un acompañamiento psicoterapéutico y yo tuve que trabajar también esta parte en mi acompañamiento psicoterapéutico. Y bueno, y al final el resultado creo que es muy agradable para mí, que es un crecimiento personal importante. Estoy aprendiendo de plataformas en unos meses como no había aprendido antes, ¿no? Me he involucrado más con algunas cuestiones de tendencia y dejarme también asesorar y involucrarme por otras personas que conocen de esto, ¿no? Hace unos días estrenamos. Sí, estrenamos la página de IPSICA y es también un amigo quien nos ayudó y nos facilitó este proceso, quien nos diseñó, por ejemplo, también toda esta cuestión de imagen pública también fue otro amigo, y cada quien creo que ha aportado su talento en función de lo que ha considerado también que significa IPSICA, pues, ¿no? Entonces, si tú me dices, bueno, ¿qué significa o cómo empezó? Es hacer crecer esta red de colaboración, ¿no? Facilitar los procesos a las personas que estamos en este lado de la psicología y generar una comunidad, ¿no? Mucho Ivonne habla de comunidad y es eso, o sea, es hacer comunidad y a cada quien en el lugar que corresponde. A lo mejor en este momento a mí me toca en esta parte más de coordinación, ¿no? Pero a lo mejor en algún momento va a estar otra persona al frente, ¿no? Y va a seguir también con esta cuestión de darle un seguimiento a esta forma de trabajo colaborativo que nos permita crecer como profesionales, como personas, que sea un ambiente agradable, ¿no? En el que tú llegues a dar tu sesión y bueno, ya encuentres como todas las disposiciones. Creo que también pandemia hizo que incrementáramos la parte de tener seguridad, ¿no? En los espacios. Y bueno, son cuestiones a las que nos tenemos que adaptar o bueno, esperamos adaptarnos también, cada quien de acuerdo a sus propios recursos y bueno, creo que en ese aspecto ha sido como una parte importante estar acompañada, ¿no? De otras personas que forman parte de la red y que finalmente, bueno, hacemos como esta gran comunidad. Sí, bastante. Y se ha notado, se ha impulsado bastante. Creo que próximamente están por estrenar Instagram, creo, algo así. Ya van a invadir Instagram. Creo que por ahí vi algo, ¿verdad? Instagram ya está. Okay. Está el canal de YouTube, está el Instagram, está también la fanpage que fue con la que iniciamos. Lo que estrenamos fue la página web ya como tal, que es ipsica.mx. Y fíjate, ahí puedes encontrar
el perfil de la persona que tú quieres que te atienda, ¿no? Puedes encontrar la foto de la persona que tú quieres que te atienda, los servicios. Entonces, lo que sabes que sí voy a estrenar es el aula virtual. Con el diplomado de psicología estrenamos aula virtual. También digo, parte de un trabajo extraordinario del equipo, quien lleva a cargo esto es el psicólogo Yoshio, porque aparte de ser psicólogo, te cuento que también es especialista en sistemas, entonces esta integración es lo que hace que facilite muchísimo estos procesos. Y bueno, en apoyo también de otras psicólogas como Rosa y Esperanza y Carla, en la parte más administrativa y de coordinación, es como estamos abriendo precisamente ya este diploma de psicología, pero ya en aula virtual, ¿no? Ya no a lo mejor presencial por la situación, pero y en otra modalidad, y que también significó un cambio de paradigma para docentes, ¿no? Un cambio de paradigma para quienes coordinamos. Es un muy buen resultado, la verdad es que quedó muy, muy, muy bien, y bueno, esperamos estrenarla en próximas fechas. Ok, estaremos pendientes a esa parte, y al final, por favor, te voy a pedir que nos pases los datos, ¿no? Para poder contactar y todo esto que IPSICA ofrece. Fíjate, hace rato hablabas, ¿no? De que en tus inicios te gustaba, por ejemplo, te metiste un poquito a lo del psicoanálisis, después te metiste a la parte laboral, luego a la parte clínica. ¿Cómo te fuiste definiendo en tu práctica de la psicología? Porque hasta llegar a la Miriam de ahorita, ¿no? A la Miriam de ahorita, que tal vez maneja un enfoque o muchos enfoques, adoctrinada, no adoctrinada, no lo sé. Es decir, ¿cómo fuiste recorriendo hasta decir, hoy soy esta persona, ¿no? Soy esta psicóloga que trabaja con estos conceptos? Bueno, tú escuchaste hace rato que eso de la literatura y la filosofía creo que es un interés que lo tuve desde muy chica. Mi papá es administrador de licenciatura, pero sin embargo él ha estado como muy metido en la parte del estudiar. Él tiene ahorita 2 carreras y tiene 4 posgrados por ahí, entonces es una persona que ha estado como muy involucrada en todo eso. Un abuelo, ¿no? Que también estaba como muy involucrado en cuestiones de literatura, y creo que de ahí fui como tomando muchos elementos de los que me fueron como formando más adelante. Bueno, ya en el transcurso de el primer contacto me fascinó el psicoanálisis y me fui por el lacaniano porque me parecía fabuloso. Sin embargo, empecé de alguna manera a involucrarme más con lo administrativo y ya no me fue posible como seguir como estudiando, ¿no? Esta parte del psicoanálisis. Después a mí llega la tanatología, ¿no? Y empezamos a tener también mucha capacitación acerca de enfoques cognitivo-conductuales, estos enfoques basados en evidencia, ¿no? Y entonces fue como ir involucrándome un poco desde esas áreas, ¿no? Desde esos enfoques o de esas líneas. Pero después pasó algo muy curioso. Esta cuestión de ingresar al hospital como tal, ¿no? Me llevó a estudiar terapia familiar, ¿no? Porque ya no solamente yo visualizaba la necesidad de la atención individual, ¿no? Y entonces yo encontré en psicoterapia breve, que creo que también tú eres por ahí también, de orientación psicoterapia breve, encontré en la psicoterapia breve una forma de poder hacer intervenciones, ¿no? Que eran bastante útiles y prácticas dentro del área hospitalaria. Después me fui involucrando mucho en esta cuestión de psicología de la salud, y entonces vi que de la mano de psicología de la salud podía yo ir integrando otros elementos que yo ya conocía desde antes. Y encontré después la psicoterapia narrativa y luego encontré las terapias de una sola sesión. Entonces, creo que en ese sentido, mucho es el tipo de atención que voy a brindar y mi inquietud por tener los elementos para brindar ese tipo de atención. Habrá personas que yo sé que las voy a ver en una sola ocasión, habrá personas que su proceso no solamente es una situación, sino son muchas situaciones. Entonces, el poderme de alguna manera integrar a esta psicoterapia breve, ¿no? Y encontrar en el enfoque narrativo, ¿no? Específicamente estas orientaciones constructivistas, ¿no? Que nos hacen ir hacia la propia historia,
que nos hacen poder apoyar a las personas a recontarse, ¿no? Sus historias. Eso hace la diferencia en los procesos de salud de enfermedad, sin descuidar la parte de psicología basada en evidencia. Yo, dentro de las cuestiones que trabajamos en salud, y tú lo sabes, hay cuestiones que se tienen que llevar de protocolo, ¿no? Y están nuestras guías clínicas, pero sí algo que pueda como complementar, y sobre todo, fíjate en la parte de tanatología y en el trabajo con el duelo, ¿no? Después llega a mí estas influencias, ¿no? Ya integrativas relacionales sobre el duelo, que va muy de la mano con esos enfoques constructivistas, y es generar una propuesta, ¿no? Quienes han estado en mis clases, conferencias y talleres, es ver esta propuesta, ¿no? Llevada a diferentes escenarios. Otra de las áreas que no te he comentado es que, bueno, estudié después la maestría en psicología clínica, legal y forense, viéndome también como en este espacio, ¿no? En el que hay muchas cuestiones dentro del área hospitalaria, dentro del área de salud, que tienen que ver con lo legal, ¿no? Entonces, yo comencé a hacer unos peritajes también por ahí, me veían algunos dictámenes, y entonces yo dije, es un área que necesito fortalecer mucho más. Y ahí, entonces, en WAPJO abren esta oportunidad y formo parte de la primera generación, con compañeras extraordinario en comprender esta situación de los procesos también legales, que ellas ya tenían más años que yo en eso, y que es su área de trabajo, ¿no? Principal. Y con Gaby, con Adriana, ¿no? Con el doctor Eduardo, me fui de alguna manera involucrando mucho más en todo eso. Bueno, ahora muchas de las cosas a nivel legal las trabajo directamente con el departamento legal del hospital, y nos apoyamos también en eso, pues, ¿no? Y eso me permite apoyar también a mi equipo de trabajo del servicio de psicología y a otras áreas. Entonces, psicología clínica, legal y forense llega en un momento en el que puedo complementar todo eso, y entonces a la persona que yo le voy a brindar la atención, trato de darle un panorama también distinto, ¿no? Para que pueda ser y visualizar como el espacio de la psicoterapia, esa oportunidad que puede tener para poder acomodar lo que en ese momento trae para poder, o sea, al trabajo y a la cuestión de la conversación, ¿no? Y también que tenga claro que si yo no está en mis manos poderle resolver, seguramente dentro de la red encontraremos alguna opción para que pueda precisamente seguir este tratamiento indicado, ¿no? Porque, o sea, tenemos que estar en la honestidad, y que no todo lo podemos hacer, ¿no? No sabemos todas las intervenciones, y habrá cosas a lo mejor en las que también, hasta por una convicción personal o por alguna cuestión de ética personal, digamos, bueno, esta no es mi área y va para alguien más, pues, ¿no? Y esto también lo fortalezco mucho a mis alumnas y a mis alumnos, ¿no? Decir, bueno, esa congruencia y esta honestidad de decir, ¿sí le entro o no le entro? Y con esa confianza de decir, bueno, si no le entro, pero está esta opción más, pues, ¿no? Y de esa manera también creo que esa es la visualización que tengo de manera personal, o más aparte de la cuestión colaborativa, pero de manera personal para IPSICA, o sea, que sea un lugar que tú puedas llegar y puedas resolver, ¿no? Al menos lo que traes de una primera instancia, y que te puedas tener esta información que requieres para dar el siguiente paso, al menos de las áreas o de los enfoques, ¿no? De las situaciones que podemos abordar con las personas especialistas que están ahí. Sí, es un enfoque más integrativo, ¿no? Como lo acabaste de comentar. ¿Cuánto tiempo llevas, y esto es una pregunta breve porque donde sí quisiera que nos compartieras es en la siguiente, ¿cuánto tiempo llevas ejerciendo la psicoterapia? Mira, bueno, la psicología ya tiene más tiempo. Yo egresé en el 2004, ¿no? Entonces ya tiene un ratote que egresé. Psicoterapia formalmente yo creo que haber ingresado como en el 2011, o sea, formal me refiero a, ¿no? Tanto en la cuestión hospitalaria como en la cuestión de la psicoterapia privada, pues, ¿no? Aunque había hecho algunas intervenciones en psicología de manera previa, no había sido tan formalizada, ¿no? En mi carrera. Híjole, y entonces, pues no sé, 2011 hasta ahorita son como que 8 años más o menos. Los 9 más o menos, ¿no? Ajá, más o menos, sí, o sea, sí formalito, sí, ¿no? Okay. Ya, digo, en otras áreas ya con un poquito más, más de tiempo. Ok, te preguntaba esto porque me gustaría que nos compartieras un caso significativo, ¿no? Y significativo, ahí dejo la palabrita, ¿no? Tú sabrás cómo lo vas acomodando o guiando lo que nos quieras compartir, ¿no? Un caso significativo que
que nos quieras compartir, que te hayas encontrado en este tiempo de tu experiencia? Híjole, pues mira, yo creo que hay muchos, pero creo que te voy a compartir dos en particular, ¿no? Uh-huh. Cuando yo estaba en jurisdicción, a veces acompañaba a algunos médicos a hacer traslados, ¿no? Y entonces en una ocasión fuimos a una comunidad a hacer un traslado. Y yo ya o sea, al principio fue una cuestión también como mucho de salir, o sea, fue mucho de visitar comunidades, de visitar localidades, ¿no? Fue mucho de también estar en contacto con autoridades municipales, ¿no? Y bueno, en esa ocasión fui a esta comunidad acompañada de un muy buen amigo, el doctor Johan. Y entonces fui con Johan y con otras personas más del equipo ahí de epidemiología. Fuimos a esta comunidad precisamente a poder sensibilizar a una chica embarazada de aproximadamente unos 16 años a que pudiera hacer un traslado al hospital civil, ¿no? Porque ya había una situación ahí de riesgo. Llegamos, ¿no? Y entonces la chica nos ve y se va corriendo, ¿no? A casa yo creo que de otro familiar. Después fuimos que era de la mamá, y la mamá de alguna manera, nos bloquea la entrada, ¿no? Y nos dice que, bueno, que su hija no va a bajar y todas esas cuestiones que hay alrededor del proceso de salud de enfermedad. Y digo que es significativo porque de verdad que eso me cambió mucho la percepción, ¿no? De cómo hacer esta cuestión, de cómo hacer mi intervención, ¿no? De mis procesos y mi trabajo desde la psicología, pero también cómo es que las personas pueden comprender, entender su mundo, ¿no? Entender estos procesos de salud de enfermedad, cómo adaptarse, ¿no? Esta cuestión de llevar a cabo una adherencia terapéutica y cuándo sucede y cuándo no sucede. Esta persona tenía muchos años de haber sido diagnosticada con diabetes, pero no iba al centro de salud porque no quería que le recordaran que tenía diabetes, ¿no? Pero eso no es lo interesante de la historia. Al final la persona nos permite el acceso a la casa y estando ya midieron el foco fetal, ya estando como en esta parte de la intervención, se acerca por ahí un carro, la señora escucha el carro y nos dice, nadie sale de aquí, ¿no? Ni nadie entra a mi casa. Y es la primera vez, Enrique, que me sacaron un machete, ¿no? Yo nunca había pasado por una experiencia así, ¿no? Y eso también me invitó a pensar en la seguridad, o sea, la seguridad del personal de salud que va, ¿no? Y va y hace su intervención en comunidad, y va y está disponible en las unidades de salud. Y bueno, muchas cosas más que han sucedido en relación a este tipo de incidentes, pero ese fue el primero y que me pasó a mí. Entonces, eso me llevó como a reflexionar mucho, ¿no? Primero en cómo atender este tipo de procesos, ¿no? A comprender más este tipo de procesos y a ver un aspecto que antes no había visibilizado, que es la propia seguridad. Eso, bueno, en algún momento en el Instituto Nacional de Psiquiatría tuve oportunidad de tener un curso y de alguna manera nos explicaban cómo generar estos protocolos más de seguridad, ¿no? Pero eso fue años después. Yo te cuento que a lo mejor, no sé, estoy hablándote de un 2007, 2006, por ahí, pues, ¿no? Donde estaba como un poco más, a lo mejor, limitada también la forma de comunicación, ¿no? Y sí fue muy impactante, ¿no? Y el otro caso que te quiero compartir es un chico, y hace mucho tiempo estaba habilitada la unidad de oncología pediátrica en el hospital. Y yo creo que una de las cosas que más a lo mejor puede cambiar la historia, ¿no? La percepción de la muerte, ¿no? Es cuando alguien a quien tú acompañas en el proceso, también le acompañas en el proceso de morir, ¿no? Entonces, tuve la fortuna de acompañar, digo, hay cosas que no podemos cambiar, pero lo que sí podemos cambiar, ¿no? Es hacer las cosas de una manera diferente. Entonces, yo espero en cada una de las intervenciones que yo realizo con esas características, hacer de eso algo diferente, pues, ¿no? Y este chico fue lo que me enseñó, pues, ¿no? Un chico adolescente, ya muy complicado, con mucho tiempo también en la cuestión de las intervenciones, y que bueno, al final él pide, ¿no? Que yo pueda como acompañarlo en el proceso, y entonces es para mí un privilegio poderlo hacer, y es un cambio también que tengo en la forma de visibilizar, ¿no? Lo que yo hago, ¿no? Pero también la forma en la que puedo acompañar y a contarme esta historia diferente, ¿no? Aprender que cuando tú te cuentas una historia que te permite acomodarte en el lugar donde estás y te permite hacer
eso que tú tienes que hacer, ¿no? O eso que el espacio te da para hacer, o eso que a lo mejor es tu chamba hacer, ¿no? Y que es con la mejor disposición, hacerlo en condiciones en las cuales también tu bienestar, ¿no? Esté presente. Y es llevarte todo eso también a trabajarlo a la cuestión psicoterapéutica y poder compartirlo después para que entonces no demos una famosa enfermedad oaxaqueña que es el chanclazo, ¿no? Es decir, que ese proceso de autocuidado, ¿no? También los llevemos a cabo de manera personal. Y en experiencia sí me tocó dar el chanclazo en el cambio en la jurisdicción a la cuestión del hospital civil. Y hubo un momento en que por la forma de trabajo, los procesos y demás, o sea, sí hubo un momento en que, o sea, sí fue una situación en la que yo no sabía que trabajaba tanto, ¿no? Yo no sabía que no tener, que trabajar de 24 horas al día y a lo mejor los 7 días de la semana, no tener vacaciones, ¿no? Era un problema. Pues, ¿no? Al final creo que priorizas tanto la chamba que dejas de visibilizar esta parte del autocuidado, ¿no? Y entonces creo que el hospital también me regala eso, y entonces cada vez ahora que, bueno, tengo la oportunidad de dar el tema, ¿no? De desgaste profesional por empatía, de hablar de autocuidado, yo cuento mi historia, pues, no cuento mi historia en el sentido de es para que entonces lo que yo te comparto para tu plan de autocuidado veas que tiene un sentido, ¿no? Y que lo lleve a cabo primero conmigo y que es importante, pues, ¿no? Y que el personal de salud, de verdad, a veces dejamos nuestra propia salud física y psicológica al final. O sea, le damos prioridad a la atención de los pacientes y lo estamos viendo ahorita con estos escenarios de contingencia, ¿no? Yo lo veo con mis compañeras y compañeros de trabajo y es como reforzar mucho esa parte, pues, ¿no? Del autocuidado. Sí, bueno, gracias por compartirnos esta historia, estas historias, y sí, bueno, en lo personal me dejan pensando, porque sí es cierto, ¿no? Dentro de estas historias que hemos estado buscando, que hemos estado explorando con cada uno de los profesionistas, son estos detalles, como decías tú, ¿no? Esta parte de la seguridad, que de repente la persona, ser psicólogo, está sentadito ahí y no pasa nada, ¿no? Pero ya hay experiencias que también pasa incluso en contextos escolares, ¿no? Porque me ha tocado también que nos compartan esto de a veces rescatar algún alumno de algún maltrato, ¿no? De algún abuso en su momento que pueda generar esta situación. Y ahorita mencionabas algo, ¿no? Porque contabas la primera historia y decías, bueno, esto me impactó y cambió y me puso a pensar en esto. ¿Nos podrías compartir algo, saliéndonos un poquito del guión, que a nivel personal haya pasado, te haya ocurrido y que haya cambiado tu práctica profesional? Es decir, porque ahorita nos platicaste, ¿no? De la parte profesional y cómo impactó, pero de la parte personal a la práctica profesional, algo que te ha impactado ahí, que haya modificado. Bueno, sí, mira, yo creo que a lo mejor en esta cuestión de la adaptación al cambio, pues, ¿no? Creo que el primer, yo le digo terapia de choque, creo que la primera terapia de choque que me pude haber llevado es precisamente ser estudiante y al otro día saber egresar, o sea, ya estar en servicio social y ahora tener a cargo a otras personas, ¿no? O sea, así como, ajá, ok. Creo que eso fue como el primer, ¿no? La primer terapia de choque que tuve, pues, ¿no? Y de verdad, o sea, de repente yo decía, bueno, esto yo recuerdo que lo vi en alguna clase, ¿no? Y es regresarme como a la parte de los libros y todo eso. Y esa experiencia también fue muy útil porque cuando yo hice mi examen profesional ya lo hice con más dedicación. De verdad creo que en preparar mi examen profesional fue como revisar toda la cuestión de la licenciatura y revisarlo con un sentido diferente, pues, ¿no? Sí, claro. Entonces yo creo que ese fue como el primer choque. Y eso me lleva porque esta cuestión de los choques, de la adaptación, del poder tomar como los mejores elementos y las habilidades, ha sido una característica que yo he visibilizado en mí, ¿no? Sí ha habido, digo, no todo ha sido como en esta situación
miel sobre hojuelas, ¿no? Trabajar en la parte administrativa suele ser también algo complejo, trabajar con otras personas, tener a cargo recursos, ¿no? A mí me estresaba muchísimo la parte de la cuestión del llevar recurso, ¿no? Otra situación que me llegó a estresar también mucho fue que yo prácticamente ya no vivía en mi casa, ¿no? Entre capacitaciones, viajes, salidas a comunidad, yo dejé de ver a mi familia, yo creo que fácil unos 5 años, 6 años, o sea, como para estar, pues, ¿no? Solo estaba como en las ocasiones importantes y porque ya sabes, ¿no? Esas familias oaxaqueñas, si no estás en los eventos importantes, o sea, a fin de año, no te va como en feria. Y bueno, o sea, solamente fue como, ¿no? Estar en ese tipo de circunstancias y es darme cuenta también que, bueno, sí está padre la parte de la chamba, yo creo que crecí mucho profesionalmente, pero bueno, también con la experiencia también aprende a equilibrar muchas cosas, pues, ¿no? O sea, uno aprende también a autorregular muchas cosas y eso no te lo dicen los libros y a lo mejor te lo pueden compartir otras personas que están antes que tú, pero hasta que no experimentas y no vives, ¿no? No tienes esa experiencia como tal, ¿no? Difícilmente lo podrás acomodar a tu propia historia, pues, ¿no? Es decir, de esos elementos, ¿no? Cómo tú te construyes y te reconstruyes a través del tiempo y eso es una palabra que me encantó cuando la encontré porque no dejas de tener tu esencia, sino al final es mejorar, ¿no? Esas versiones de ti para que precisamente puedas compartir un espacio privilegiado con una persona que desea escuchar a alguien, ¿no? Que pueda tener una opinión distinta y que esa opinión le pueda abrir como el panorama, ¿no? Yo hablo mucho de abrir escenarios o de panoramas, o le pueda dar una perspectiva distinta, pues, ¿no? De lo que está de alguna manera experimentando en ese momento. No tendremos que vivir a lo mejor de todo para poder, ¿no? Acompañar, intervenir y demás, porque también tus pacientes te van regalando mucha experiencia, ¿no? Y te van compartiendo sus historias y a partir de eso tú puedes apoyar a otras personas, ¿no? Entonces, yo creo que esa sería como la cuestión de mi respuesta. Creo que los eventos críticos, ¿no? Han sido como los que me han enseñado mucho, ¿no? A poder tomar decisiones que me permitan estar en el lugar donde me encuentro ahora a nivel personal y también a nivel profesional. Creo que también historia de vida tenemos muchas personas, ¿no? Y que, bueno, esas historias de vida van haciendo que tú te focalices en ciertos temas. Y bueno, uno de los temas que más me he focalizado es precisamente estos procesos de salud enferma, que creo que están extensivos a casi la mayor parte de las historias que escuchamos. Y eso me puede permitir también poder, de alguna manera, estar presente, ¿no? Y sin olvidar que sigo siendo persona. ¿Ves? O sea, esta cuestión de, bueno, si es la figura de psicología, si es la figura del terapeuta, pero que también la otra persona sepa que seguimos siendo personas, pues, ¿no? Y que no somos robotitos, ¿no? O robotitas, ¿no? O que tenemos alguna cuestión peculiar en particular, a lo mejor que nos sentimos, ¿no? O que tenemos alguna cuestión ahí, ¿no? Facilidad para leer mentes y muchas otras cosas más que se dicen por ahí de los psicólogos y los psicoterapeutas y demás, ¿no? Pero sí, o sea, sería eso, pues no olvidar que seguimos siendo personas, ¿no? Esta parte de nuestro autocuidado y que nuestra historia, cuando la leemos, la releemos, pues entonces vemos cómo hemos llegado al lugar a donde estamos ahora. Sí, sí. Y dentro de este camino que has tenido dentro de toda la psicología, ¿quiénes han sido tus maestros? Maestros me refiero a estas personas que de manera directa son personas con las que has convivido, diplomados, misma universidad, que te han arropado para poder irte construyendo, porque no, es una realidad que muchos de los que nos construimos en el área de diferentes carreras, pues buscamos pegarnos a alguien para aprenderle, ¿no? Para irnos formando también, pero también tenemos otros indirectos, ¿no? Que son estos autores, ¿no? Que tal vez no tuvimos el gusto de conocerlos, pero que en sus libros decimos, me encanta este libro y le he aprendido muchísimo y sigo conociendo su enfoque, ¿no? ¿A quiénes consideras tus maestros directos e indirectos? Ay, tengo una muy larga lista, fíjate. Pero ya te puedo mencionar algunos, ¿no? Y que también eso creo que es mucho del ¿cómo se llama? Del cómo es, ¿no? O el cómo uno también está en el lugar donde está. Fíjate que uno de mis autores, ¿no? Y de mis maestros favoritos, ¿no?
que también tengo su libro y su autógrafo, por cierto, es Eli Morales, por ejemplo, ¿no? Es un psicoanalista, pero es un psicoanalista con enfoque feminista, o sea, es una cosa fabulosa poderlo escuchar y creo que es una de las personas también que me ha aportado mucho a la cuestión de mi práctica. Otra persona también, yo creo que dentro de esta formación de psicoterapia familiar, creo que compartimos un maestro que es el doctor Reyes Barrera, también ya lo has invitado, él fue uno de mis primeros maestros, ¿no? Y bueno, y si decirlo, fue mi primer terapeuta, entonces es como de las personas con las que también he tenido como esta acción del convivir y aprender muchísimo, pues, ¿no? También. Otra de las personas que yo podría a lo mejor mencionar es el maestro Héctor Valle, ¿no? También en su momento él dio clases durante la maestría, ¿no? Muy, muy importantes también, y muchos otros docentes también dentro del área de terapia familiar, que cuando, bueno, yo estudié, la mayoría de los que fueron en ese momento que partieron cátedra, eran de otros estados, ¿no? Y algunos de otros países, entonces creo que en ese sentido es como muy, muy amplia esa parte. Y bueno, recientemente esta parte del duelo, ¿no? Aprender de la pérdida precisamente con autor que habla precisamente de este constructivismo, ¿no? Que lo vamos haciendo y que retoma muchas cuestiones como de Worden, que se algo más indirecto porque ese no lo conozco, pero sí he leído mucho también acerca de él. Y bueno, dentro de esta cuestión también de lo legal, ¿no? Hay también personas muy, muy importantes que han contribuido en esta cuestión de lo pericial en psicología y de la formación también forense, ¿no? Ha habido algunas personas también importantes por ese lado. En el rubro, ¿no? Dentro de los servicios de salud, también ha habido personas muy, muy importantes que han también contribuido mucho a la cuestión de mi formación, o algunos, por ejemplo, que estuvieron a cargo o fueron docentes del diplomado de adicciones, que en su momento también nos facilitó la secretaría, como la maestra Silvia Chainé, como la maestra Echevarría, ¿no? Muchas personas que han estado como en esta parte del ofrecer su conocimiento, aportar y con una apertura, Enrique, o sea que la verdad es admirable. Pues ahorita recientemente, por ejemplo, entrevisté a la maestra Leti Asensio, ¿no? La maestra Leti Asensio es una maestra de nuestro diplomado en psiconcología, también junto con otros, con Juan Manuel, ¿no? Que también está ahí en el diplomado, y que con Cintia, ¿no? Y que son precisamente del INCAN, y que dentro de las clases de verdad que han aportado cosas fabulosas y cambia tu visión muchas veces del cómo estás atendiendo, ¿no? A lo mejor de la rutina que tú llevas de atender y que las personas vengan y te aporten y te compartan sus conocimientos y que te digan, mira, este es mi material, y mira, si tú tienes dudas, estoy aquí para contactarme. La maestra Leti nos dio una conferencia fabulosa el día sábado sobre cuidados paliativos y cómo la psicología interviene en cuidados paliativos y cuáles son los elementos legales para que intervenga. Entonces, creo que he estado cercana a muchas personas muy, 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 muy fabulosas que me han aportado excelentes conocimientos y que han contribuido a la cuestión de mi formación. Mira, qué bien, eso es muy, muy importante, ¿no? Cobijarse y como dices tú, en el camino te has ido cobijando muy, muy bien. Pues vamos a ir cerrando, Miriam, porque está pues muy agradable y creo que hay mucha información, pero pues tenemos, por mí no hay problema, ¿no? Pero en el caso tuyo tienes algunas actividades aquí agendadas. Dos preguntas con las que vamos a cerrar, Miriam. Primera, ¿cómo llevas esto de la psicología y tu vida? Y porque ante todos los mitos que decías hace rato que hay, ¿no? Esto de, es que lees la mente, es que eres así porque eres psicóloga, o, y en balde eres psicóloga y te enojas, ¿no? O sea, ¿cómo lleva Miriam esta situación? ¿Cómo convive con esta situación que igual y se da en tu familia y igual y no se da? Pero platícanos cómo sobrellevas esta situación. Bueno, pues mira, yo creo que en esta cuestión de seguir siendo persona uno también pertenece a familia, ¿no? Algo que he tratado como de realizar es en esta parte del autocuidado buscar cuáles son como los espacios para trabajo y cuáles son los espacios también de casa, pues, ¿no? Priorizar también algunas cuestiones relacionadas con la convivencia, ¿no?
yo te comparto, muchas personas también lo conocen, el año pasado operó mi papá de columna, entonces eso demandó también un poco más la cuestión de mi presencia en casa, ¿no? Y bueno, tengo un hermano, pero mi hermano está haciendo el doctorado en el extranjero, ¿no? Está haciendo un doctorado en antropología y obviamente también por la cuestión de contingencia tuvo la oportunidad de estar aquí algunos meses, pero bueno, no siempre es posible como tener, ¿no? Esta cuestión del apoyo. Y fueron como momentos muy complicados y entonces ahí creo que por ahí dice una amiga que se llama Mariana, que es cuando tu banda te respalda, pues ¿no? Entonces yo ahí la verdad es que quien me respaldó fue mi banda, o sea, tanto de la cuestión como del consultorio, las personas con las que yo estoy trabajando de ese lado y las que están en el hospital, yo sí o sea, yo sentí mucho la cuestión del apoyo, pues, ¿no? Como para poder estar en esos momentos un poco más en la cuestión como de familia y estar pendiente con esta cuestión que pasó, que sucedió con mi papá. Entonces, creo que es eso, pues, ¿no? Cuando estamos en red y nos apoyamos, es esta parte del poder ir integrando esta cuestión de lo que uno hace en la profesión, como cualquier otra profesión, y lo que uno ya tiene también dentro de casa. Por ejemplo, ahorita, pues este espacio no era mío, este espacio era de mi papá, era su estudio, pero bueno, temporalmente ahora es mío. Y es donde, bueno, es un lugar donde yo ocupo para hacer la cuestión de mis clases, para poder hacer algunas cuestiones vivos, ¿no? Y de grabaciones. Bueno, porque también el espacio está como muy confortable, es muy cómodo y me gusta mucho, es muy agradable. Pero también, bueno, puedo grabar desde el consultorio y también tenemos la opción de hacerlo con un poco más de elementos ahí, ¿no? Y tener como este espacio, pues, ¿no? De poder hacer esta integración. Ahorita es un poquito también complejo porque esta cuestión de contingencia nos llevó a trabajar desde casa y es compartir como también parte ¿no? de la intimidad a través de la cámara. Entonces, cuidar como estos espacios creo que ha sido de las principales cosas que he tenido como muy presente. Y bueno, sería como esta cuestión de ir acomodando, ¿no? Esa palabra me encanta, de ir acomodando, ¿no? Esta cuestión de la práctica profesional también con esta cuestión de la vida familiar. Y mira, sí, en Navidad te puedo decir que, o sea, no falta como la broma, ¿no? La vacilada relacionada con la cuestión de la psicología. Tengo primas y primos que de repente son de la broma brusca y sí, o sea, ¿no? Como en cualquier otro escenario, pues, ¿no? O sea, estamos en este tipo de convivencias. Sí. Y por último, Miriam, una pregunta fuera del guión, ¿no? Fuera de nuestro guión, que es muy importante. Dice la física cuántica que el universo es infinito y que como es infinito, hay infinidad de universos donde hay realidades alternas, ¿no? Una vez escuché algo así. Si la psicología no se hubiera atravesado en tu vida, ¿dónde estaría Miriam? ¿Qué estaría haciendo en ese universo alterno? Pues yo creo que, mira, no iba muy, o sea, yo estaría a lo mejor escribiendo, yo me fui mucho por la poesía muchos años, ¿no? Por esta prosa también poética, y yo creo que a lo mejor andaría como en algún escenario así, ¿no? Porque desde muy chica yo me incliné como a este tipo de, ¿cómo se llama? De áreas, ¿no? Eso quiere decir que ni las matemáticas, las físicas, ni las químicas, y maestros que me dieron en secundaria y preparatoria y la carrera lo pueden testificar, es lo mío, ¿no? O sea, no fueron mis áreas. Pero sí, por ejemplo, áreas como literatura, filosofía, historia, ¿no? Así eran como algo que realmente yo disfrutaba como mucho, pues, ¿no? Entonces, creo que me va haciendo como eso. Alguna vez pensé en medicina, pero creo que fue como una cuestión ahí muy, muy, muy fugaz. Ya viendo también los escenarios de cómo trabajan medicina, definitivamente creo que no hubiese sido como, ¿no? Es un área que demanda mucho, ¿no? Y es un área también que emocionalmente la disposición es distinta. Entonces, dentro de las cosas que yo creo que tener para ofrecer y acompañar, la psicología es mi lugar, pero si hubiera otra realidad alterna, creo que a lo mejor hubiese sido. Es otra de las cosas que también disfruto mucho, es bailar. Muchos años también estuve ahí en un ballet de salsa y a lo mejor estaría bailando, ¿no? Sería como otra de las opciones que podría ser algo que disfruto como mucho. Ya casi no lo hago tan seguido. El ejercicio también, pero pues, a lo mejor me iría como por ahí. Así es, pues bueno, hay más preguntas que de repente surgen de las charlas, surgen de las conversaciones, pero bueno, yo espero que quienes nos hayan escuchado, quienes nos hayan dado su tiempo, pues hayan conocido un poquito más de ti, los que ya te conocen, los que ya te hemos tenido el gusto de tratarte, pues a través de esta charla haber conocido un poquito más de quién es Miriam.
Los que no te conocen, pues bueno, ya tuvieron un acercamiento, ¿no? Acerca de cuál es tu historia, tus conceptos, cómo vas manejando, cómo te has ido construyendo. Y te agradezco muchísimo la atención de tu tiempo. Espero que no sea la última charla que tengamos, ¿no? Ya luego te incluiré en estas loqueras que de repente se nos ocurren y que estamos haciendo, pues para ir aportando, para ir de lo que denominamos algunos amigos dignificar el Internet, como también lo haces tú a través de las redes, a través de las páginas de IPSICA. Por último, ¿cómo te podemos encontrar en redes? Si queremos atención contigo, platícanos, ¿nos podrías dar como tus generales? Ah, sí, claro. Mira, recientemente también abrí la fanpage, entonces puede ser directamente, estoy como psicoterapeuta Mirana Aurora Ríos Salier. Uh-huh. Y en la página de IPSICA, ¿no? Podemos encontrar también el contacto, ¿no? Para alguna cuestión de duda, comentario y demás. Las personas que están a cargo de la cuestión del responder también nos comunican, ¿no? Esa cuestión de las inquietudes y en algunas ocasiones también contesto de manera directa. Otra forma, que bueno, los correos electrónicos también vienen en la página. Estamos como ipsica. Es Ipsica de nada solito, y la página es ipsica.mx. También ahí pueden conocer no solamente a mí, sino a todas las personas que están colaborando, ¿no? Por parte de la comunidad de Ipsica. También a través de los canales de YouTube, tanto la maestra Ivonne Santos como yo hemos tratado de aportar material, ¿no? Tanto de conferencias como en esa cuestión de los podcasts, en el caso de Spotify, para poder tener precisamente esta información de primera instancia, ¿no? Y que, bueno, las personas puedan contactar. Y muchos, fíjate, ha sido muy interesante este ejercicio, porque personas que han solicitado a lo mejor psicoterapia fue porque escucharon hablar a la persona, ¿no? A través de esta red, les pareció, y entonces han hecho la cuestión del contacto, ¿no? Y eso me parece como algo maravilloso que nos puede brindar ahora esta cuestión de las redes, digo, con todo lo que pueda ofrecer las redes, pero bueno, en esta parte creo que es algo que nos acerca, ¿no? Y que hace que tengamos un contacto también un poco más cercano con las personas. Actualmente estoy psicoterapia presencial con medidas, por lo tanto son limitadas también el número de consultas que estoy ofreciendo, y también por vía web. Entonces también es otra de las modalidades en las cuales estamos muchas psicólogas y psicólogos, aparte de mí, brindando desde esta comunidad de IPSICA. Y bueno, por ahí pueden hacer el contacto, y quienes se interesen también por el diplomado en psiconcología, ya abrimos en 2 semanas. La primera, con nuestra primera clase, nuestra primera maestra es la maestra Rosario Cruz. Y bueno, con ella inauguramos también la cuestión el aula virtual, ¿no? Que ya también va a estar disponible para las personas que se inscriban. Entonces, bueno, quedan abiertas también esas invitaciones y otros cursos que también tenemos, ¿eh? Hay uno por ahí de redacción también, de informes psicológicos. Estamos con EGEL Ceneval también para quienes vayan a presentar examen. Entonces, creo que nos hemos dado la tarea de elegir estas temáticas, ¿no? Que son también como muy prácticas y utilitarias para quienes están en la profesión y quienes también están como un área copartícipe de la misma profesión. Sí, mencionabas esto del examen Ceneval, ¿no? De repente, en mis tiempos, pues era difícil encontrar una comunidad donde pudiéramos apoyarnos un poquito en esto. Bueno, dentro de todo el catálogo que tiene IPSICA, visite su página. Ya nos comentaba aquí Miriam acerca de todo esto. Y pues bueno, muchísimas gracias. Ahora sí, te dejamos ir a tu actividad siguiente. Okay. Y cuídate mucho, que estés muy bien. Te mando un fuerte abrazo y espero que nos veamos más adelante en otra charla. Que estés muy bien. Ok. Hasta luego. Muy buenas tardes, autoauditorio, y a ti, Enrique. Hasta luego. Hasta la próxima.